Buenas, ¿qué tal? En este análisis vamos a ver y comparar lo que sería tener un auto propio contra contratar servicios privados de transporte como pueden ser Uber, taxi, etcétera. En este análisis, a través de cálculos como punto de igualación del costo, eh, vamos a identificar si conviene tener un auto propio o, bueno, contratar estos servicios. Este, el cálculo se basa en identificar una cantidad de kilómetros mensuales de recorridos por un usuario promedio y ver a partir de eso si conviene tener el auto sobre esos kilómetros o por debajo de esos kilómetros contratar Uber. Este trabajo se centra básicamente en el análisis marginal, que es el estudio del cambio en el costo total derivado de una unidad adicional de producción o consumo crucial para optimizar decisiones económicas. También vamos a hablar acerca de la relevancia del transporte y del costo-beneficio. En cuanto a relevancia del transporte, permite comparar costos fijos y variables en cuanto al auto propio o usar el servicio privado. Luego, el costo-beneficio es la evaluación que considera los aspectos económicos y cualitativos. Después, también vamos a hablar acerca de del objetivo del trabajo, que, bueno, vemos la utilización del gráfico de costos, análisis cuantitativo y aspectos cualitativos. En cuanto al gráfico de costos, la visualización comparativa de costos fijos y variables para los servicios. Análisis cuantitativo es la determinación precisa del punto de equilibrio en el kilometraje. Los aspectos cualitativos sería la evaluación de factores no monetarios como la flexibilidad, los beneficios en cuanto a más seguridad. Continuando con los costos del auto propio, en cuanto a los variables, tenemos el combustible, el cual fluctúa según el precio del combustible y cada vehículo. Luego tenemos mantenimiento, que cuenta con lubricantes, revisiones, cambios de piezas. Y por último, los neumáticos y su reparación, los cuales tienen un desgaste natural y posibles reparaciones imprevistas. Ahora vamos a plantear también los costos, lo que vendría a ser el Uber y el taxi, que tenemos primero las tarifas por kilómetro, ¿sí? Que los costos variables en Uber o en taxi, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, se consideran a través de los kilómetros recorridos y también la demanda que hay, más que nada en los Ubers. También tenemos tarifas bases. Después, otro costo es el tiempo de espera y los recargos que tenemos, que básicamente hay unos análisis de los costos adicionales por el tiempo de espera, por los peajes, por si hay que llevar algún equipaje o si se pide algún tipo de ruta específica en un servicio de transporte privado, por ejemplo. Por último, tenemos un costo promedio mensual, hacemos una estimación de los costos mensuales promedio para distintos niveles de uso de Uber o taxi en Buenos Aires, según la gente que estemos evaluando, y se consideran también las variables anteriores mencionadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la comparación de los costos por kilómetro. Por un lado tenemos la comparativa gráfica, que es la visualización de costos totales, los fijos más los variables, mensuales para auto propio y Uber y taxi, mostrando el punto de equilibrio en función del kilometraje. Por el otro lado tenemos el análisis de los escenarios. Se presentan tres escenarios de 500 kilómetros, 1000 kilómetros y 1500 kilómetros, para ilustrar la variación de costos según el uso mensual del vehículo. Y por último tenemos la leyenda e interpretación. La leyenda aclara cada componente del gráfico, facilitando la interpretación y la toma de decisiones informadas para el usuario. Luego de calcular los costos de cada alternativa y compararlos, llegamos a una parte del análisis que se llama la prueba lógica. Esta parte lo que hace es chequear que los costos variables sería de fabricación, pero en este caso serían del auto propio, no sean mayores al costo de adquisición o el costo variable de los taxis, Uber o el transporte privado. Si pasa esta prueba, eh, iría a hacer el cálculo de punto de evaluación. Si esta prueba no pasa, ya no tendría sentido hacer el cálculo porque significa que el Uber es mucho más económico que el auto propio, ya que a los costos variables del auto propio habría que sumarle los costos fijos del mismo. Bueno, luego de hacer la prueba lógica, calculamos el punto de inferencia, sabiendo que la fórmula es costo fijo sobre costo de adquisición menos costos variables. Podemos llegar a la conclusión, tomando el ejemplo de estos 822,5 kilómetros mensuales, podemos decir que cuando hacemos más, nos conviene el auto, y cuando hacemos menos de estos kilómetros, nos conviene el Uber, o el taxi, o el transporte dirigido, ya que resulta más ventajoso. En cuanto a los beneficios cualitativos del auto propio, primero que nada tenemos la comodidad inigualable. En cuanto a que a nuestro auto lo adaptamos nosotros a nuestros propios horarios. Luego tenemos la flexibilidad horaria, que nosotros decidimos en qué momento y no depender de terceros. Y por último, la capacidad de carga. Podemos transportar volúmenes de cosas, ideal para mudanzas y compras grandes. Las ventajas del Uber, primero que nada, para los viajes cortos y frecuentes, resulta mucho más económico ya que se eliminan los costos fijos y se adapta a la demanda puntual. Además, el uso ocasional del vehículo ayuda mucho, ya que los costos fijos del auto propio se vuelven excesivos frente a la flexibilidad del Uber. Y también, por último, evitar problemas de estacionamiento. En zonas con alta congestión y dificultad para estacionar, Uber ofrece comodidad y evitar gastos adicionales. En análisis de los casos especiales, los viajes largos. Para los viajes largos, siempre se prefiere el auto propio. Para distancias considerables, el auto propio resulta más económico que Uber, minimizando costos de múltiples viajes y ofreciendo mayor flexibilidad.
En cuanto a la flexibilidad y la autonomía en viajes largos es inigualable con un auto propio, permitiendo planificar rutas y horarios sin depender de terceros. Y por último, transporte de equipaje. Facilita el transporte de equipaje y objetos voluminosos sin restricciones de espacio ni costos adicionales por bultos. Siendo una conclusión final para el trabajo, podemos decir que económicamente hablando, conviene mucho más usar el auto que el Uber, a no ser que usemos, en este caso, menos de 822 kilómetros por mes, que en ese caso sí convendría el Uber, pero en el resto de comodidad y movilidad y un montón de otros aspectos deben tenerse muy en cuenta dependiendo del estilo de vida que lleve el usuario, quien quiera hacer este análisis. Entonces nuestra conclusión final fue, como dijo Dante, que el análisis toma en consideración el estilo de vida que lleve cada usuario. Así que con esto cerramos y es todo.